Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos hoy con Marian Orós, portavoz del Partido Popular en la Comisión de Ciudadanía y Derechos Sociales de las Cortes de Aragón. ¿Qué tal, Marian? Muy bien, buenos días. Bueno, pues queríamos hablar contigo sobre el tema de las residencias de mayores. Un poco desde fuera, a veces nos da la sensación de que se ha hablado mucho, sobre todo en el pico de la pandemia, de lo mal que lo estaban pasando. Después del pico de la pandemia, de que había que intentar evitar que esto volviera a pasar, pero luego, por lo menos en Aragón, no sé si estamos viendo alguna acción concreta por parte del gobierno para que esto no vuelva a pasar. Da la sensación de que se habla, pero luego no se pasa a los hechos. No sé qué sensación tienes tú. Pues la verdad es que hay muchos protocolos, se ha dotado de muchas normas y de muchas órdenes para intentar controlar que la pandemia no vuelva a entrar en las residencias. Sabéis que ha sido el mayor foco de fallecidos, 8 de cada 10, que además se actuó tarde, bastante tarde. Fuimos la comunidad autónoma que más tarde cerró las residencias, el 16 de marzo. Y en estos momentos sí que ha habido muchos protocolos, pero si tú desciendes y al final los hechos han obligado a que tengamos una relación muy directa con residentes, con familias, con directores de residencias, del dicho al hecho queda mucho trecho. Y me explico. Nosotros ya el 29 de abril planteamos un plan de choque para las residencias, porque era importante. Era muy importante que tuvieran material en estocaje suficiente, porque uno de los gravísimos problemas que tuvieron, y además salió en todos los medios, es que no tenían EPIs, que tenían que ser a través de donaciones o caseras, la gente ayudando cosiendo mascarillas. Tenían que hacer test masivos en las residencias, porque es la única manera de poder controlar si ha entrado o no el virus y poderlo aislar. Tenían que ayudarles económicamente, porque durante el pico de la pandemia muchísimas se han endeudado hasta las cejas para poder comprar ellas por sí mismas material o reforzar el personal que caía como moscas de baja por la infectación del virus, y ninguno de esos elementos se han puesto en práctica, en marcha. Y por tanto, creo que no estamos preparados con esos elementos por si viniera un rebrote muy potente, por si volvieran a entrar. Al final, lo que se ha optado es por aislar, que es lo que toca, en este caso en las zonas que estamos en fase 2, y a restringir visitas y a restringir salidas, pero es muy importante lo que te decía con los PCR. El personal entra y sale todos los días. El personal tiene familia, se relaciona, sale y entra. Si periódicamente no se hacen esos tests, es muy fácil que tarde o temprano vuelva a entrar en las residencias el virus. Y eso sería imperdonable, porque lo que no podemos permitirnos es que los mismos fallos, errores y falta de diligencia que tuvimos en marzo o abril nos volviera a ocurrir. Fundamentalmente porque la gente mayor con COVID fallece. Claro, el problema además es que en las zonas que nos está en fase 2, que es como gran parte de la provincia de Huesca, en la provincia de Teruel, esta sensación de relajación, sobre todo en el tema de PCRs y sobre todo con el personal, que además ahora en verano pues hay muchas sustituciones, es una sensación terrible. Es decir, porque además cuando ya se quiera dar cuenta uno, ya tenemos el rebrote lento. ¿Por qué Si no es se hacen los PCRs? Quiero decir, es una práctica teóricamente habitual. ¿Qué razón puede haber para no hacer PCRs? Pues esa pregunta tendrías que hacerse la salud pública más que a mí. Pero sí te digo una cosa, Aragón es una de las 3 comunidades autónomas de España que menos PCR se han hecho a lo largo del tiempo. Ahora parece ser, había noticias yo creo que de ayer, de que iban a intensificarlos. Pues mira, no sé si el motivo es porque no tenían, que en estos momentos no creo que sea el motivo, porque sí que hay, porque les daba miedo hacer demasiados PCRs y que aumentara demasiado el número de infectados, aunque sean asintomáticos, porque no le han dado la entidad y la importancia que tenían. Pero yo sí que te digo que a mí lo que me parece, y también es una pregunta que he hecho muchas veces, ¿por qué no se hacen los PCRs? Y sobre todo, ¿por qué no se hacen de manera masiva en el grupo humano más vulnerable? Se han ido siempre por los cerros de Úbeda. Yo creo que, y se lo decía la consejera el otro día, está muy bien la empatía, está muy bien el reconocer, pero hay que pasar a los hechos. Y la implicación del gobierno de Aragón hasta la fecha, especialmente con las residencias, no ha sido todo lo que debería haber sido. Creo que lo de los PCRs, y ya lo avisamos y lo pedimos el 29 de abril, hoy por hoy todas las residencias de Aragón tendrían que tener hecho ese PCR masivo y no selectivo, que es lo que hacen, y todo el personal. Y además, en el caso del personal, de manera periódica, una vez a la semana. Como ellos calculan, porque yo no soy especialista en sanidad, pero sí que entiendo que la mejor manera de que no entre el virus es teniendo muy controlado al personal y a los residentes. Es que es una cosa tan obvia que no te puedo explicar por qué no se ha hecho. No es entendible.
Esperemos que luego no nos lamentemos. Además, el otro día en una rueda de prensa que diste en las Cortes, anunciaste que para colmo de males, además, muchas de las residencias llevaban varios meses sin cobrar. Esto en las públicas a lo mejor da igual, pero en muchas de las que tienen plazas concertadas es un problema añadido muy serio. Muchas no, todas. O sea, lo que es incomprensible es que después de que el gobierno haya dicho que las residencias han sido el escudo sanitario y social, que las residencias estaban perfectamente preparadas para ser centros de convivencia, pero no para ser hospitales de paliativos, que es en lo que se convirtieron. Que han tenido que pedir líneas de crédito para poder reforzar personal, para poder comprar material con precios 3 y 5 veces más caros que antes de la pandemia, ¿de acuerdo? Lamban anuncia un plan de rescate para las residencias. Lo anuncia el 17 de mayo. Estamos a 20 de julio y no solamente que no existe ese plan de rescate, sino que la obligación que tiene el gobierno de pagar las plazas que tiene concertadas, o sea, que es decir, que esto es un pago mensual, está bloqueado. Y todas las que tienen plazas concertadas llevan desde mayo sin cobrar ese dinero, tal y como están. Y ya para más INRI, en esa reunión de mayo, te digo, hablaron de que iba a salir una línea de ayudas directas para las residencias de Aragón, para todas, públicas, concertadas y privadas, sobre todo para concertadas y privadas, porque las públicas llevan otro sistema, al ser de la administración, ellas no tienen los problemas de liquidez que pueda tener las demás, de 1.400.000 euros para que las residencias pudieran compensarse, ¿vale?, de los gastos que habían tenido. Estamos al 20 de abril y esa orden aún no ha salido. Y es más, yo pedí en esa rueda de prensa que se incrementara esa cantidad, porque imaginaos, 1.400.000 euros dividido para 344 residencias no llega ni a 4.000 euros. Si queremos que las residencias estén fuertes, por si viene rebrote, necesitan dos cosas. Necesitan apoyo institucional y ayuda de verdad. Y ayuda de verdad. Porque es verdad que han salido muy tocadas. Es que, repito, es que 8 de cada 10 personas que han fallecido en Aragón vivían en una residencia y para ellos las personas que han fallecido no eran un número. Eran personas con nombre y apellidos, eran mayores que estaban cuidando, eran sus abuelos. Hombre, yo creo que el esfuerzo que tiene que hacer el gobierno de Aragón no es de palabra, sino ya de hechos. Porque es que ya tenemos ese rebrote aquí y a ver qué pasa en otoño, además con la gripe. Claro, la tragedia ha sido tremenda en las residencias y esperemos que la cosa vaya mejorando en cuanto a acciones de gobierno. Finalmente ya no te queremos enredar más. Hay una comisión especial de estudio, se supone que para ver el modelo y para implementar medidas. Primero, no sé si tienes mucha fe en los resultados de lo que salga de esa comisión y qué propuestas vais a llevar para implementar en las residencias, digamos, a corto plazo. Bueno, la comisión empezó a andar a finales de julio, de junio, es a propuesta del Partido Popular. Creo que había que bajar el balón al suelo. De hecho, nosotros no hemos hecho política de partido, no como otros a nivel nacional, no como otros a nivel nacional, con toda esta crisis. Nosotros lo que queríamos es que, por un lado, se analizara qué ha pasado durante la pandemia, qué ha fallado. Por otro lado, habláramos con expertos, personal, direcciones de residencias, catedráticos, es decir, con todo aquel que tenga algo que aportar para plantearnos qué modelo queremos de cara al medio y a largo plazo. Darte mis conclusiones antes de que todo esto ocurra es complicado, pero sí que te voy a decir 3 cosas que yo creo que son importantes, a priori. Otra cosa es que con los trabajos y los estudios se puedan ir matizando. La primera, Aragón no tiene fondos buitre. Las residencias en Aragón son pequeñas pymes que asientan territorio y que son fundamentales en los municipios, en una comunidad como la nuestra, muy envejecida y muy dispersa. Por tanto, pymes y autónomos a los que hay que apoyar. Segundo, el tamaño tiene que ser medio, tiene que ser tirando a pequeño. Aragón no necesita, y de hecho no tiene, salvo alguna muy puntual, en Teruel hay una, que es pública además, pero no tiene macro residencias, sino que son de 60, 70 mayores, ¿de acuerdo? Y yo creo que deberíamos seguir apostando por ahí. Y algo fundamental, que es la implicación de sanidad. Los centros de salud, atención primaria, debe estar en línea directa y absolutamente coordinada con las residencias de mayores de todo tipo, porque los mayores tienen el mismo derecho que tú o que yo, o que la gente que nos está viendo, de tener a su médico de cabecera y de tener su sanidad. Por tanto, es muy importante reforzar la relación y cómo se con respecto a las residencias. Pero sí que tengo muy claro que las residencias tienen que seguir siendo centros de convivencia, lugares donde las personas mayores en un momento dado, por circunstancias, porque quieren, porque es su opción, se van a una residencia a pasar esa etapa de su vida bueno, pues con otras personas, ¿no? Y habrá que mirar también dependencia, es decir, cuánto se paga.
porque el problema que tienen las residencias es que una residencia de coste pública, para que te hagas una idea, son 4.000 euros, ¿vale? Tú luego cuando pagas, sobre todo en los municipios, son 1.200. Entonces, para que veáis que o se financia mejor la dependencia y la prestación del las prestaciones económicas vinculadas al servicio, o es muy difícil poder mejorar las ratios de personal o poder mejorar algunas condiciones. Por tanto, sobre la mesa hay un montón de factores que yo creo, además queremos que sea rápida, queremos que finalice antes de que entren los presupuestos, para que esas conclusiones puedan ir acompañadas de un presupuesto. Pues esperemos que la cosa en los trabajos vayan bien, que haya un acuerdo amplio que sirva para futuro. Y María Norós, muchas gracias. Seguiremos hablando y hasta la próxima. A vosotros, gracias.